Ya. Bueno, buenos días muchachos nuevamente, buenos días a todos y buenos días a los siempre, pues a los padres muy responsables que están ahí a la par de sus hijos. Vamos a iniciar la semana, gracias a Dios, y con la asignatura, la materia de estudios sociales. El tema se llama causas o factores que influyen o que intervienen en el crecimiento o disminución poblacional. Vamos a ver las razones por las cuales aumenta la población o disminuye la población o por qué no progresa la población, ¿verdad? Entonces es un tema muy especial porque el país se encuentra en un momento delicado por la enfermedad conocida y ahí se ve ya la razón por la cual ha disminuido la población de nuestro país y al disminuir población y enfermos, la economía pues no prospera. En vez de aumentar, baja o se arruina. Entonces vamos por ahí. Y la primera pregunta es, ¿qué es población? ¿Qué es población? Entonces, población son todas las personas que viven en un espacio determinado. Si hablamos de El Salvador, la población son todos los habitantes que viven acá en El Salvador. Hablo de habitantes. Ahí está, esa es la población. Todos los viejitos, viejitas, ancianos o ancianas, niños, niñas y jóvenes que viven en El Salvador. Todo eso, pues, es la población de un país. Repito, ¿qué es población? Son todas las personas que viven en un espacio determinado. Porque donde es El Salvador, El Salvador. Guatemala es otro país. Aquellos son otros habitantes. Ahora veamos algunas clases de población. ¿Cuáles son las clases de población que hay en un lugar? En este caso, la población de nuestro país, que es El Salvador. En El Salvador hay una población absoluta, una población relativa. Hay población urbana y hay población rural. Hay 4 clases de población. La población absoluta, la población relativa, la población urbana y la población rural. Vámonos a ver la primera, que es la población absoluta. La población absoluta son todas las personas o habitantes en un país o nación. El Salvador es un país o es una nación y todas las personas que viven dentro de ese país, todas, esa es la población absoluta. O sea, dije al principio, donde van todas las mujeres, todos los hombres, todas las ancianas, los ancianos, los jóvenes y las jóvenes, los niños y las niñas. Todos esos habitantes forman la población absoluta. Nuestro país, El Salvador, tiene aproximadamente de 6 a 7 millones de habitantes. Ahí van todos los que están arriba. La mayoría de habitantes de El Salvador son jóvenes, niñas y niños. La gente adulta es menos que toda esta niñez y esta juventud. Niños y niñas, o sea, la niñez y la juventud hay mayor número que ancianos o adultos. De 60 años en adelante se es adulto mayor, ya los ancianos.
Y de los 60 hacia atrás son los niños y los jóvenes. Por ejemplo, en El Salvador, el departamento de San Salvador es el departamento que tiene más habitantes. San Salvador es el departamento que tiene más habitantes. Hoy nos vamos a la población relativa. ¿Qué es la población relativa? Son los habitantes que tiene un país por kilómetro cuadrado. Por kilómetro cuadrado. O sea que un país tiene sus límites, tiene sus medidas, y tiene su población. Entonces, según la extensión del país, o según los kilómetros que mide un país, kilómetros cuadrados que mide un país, así se relaciona la cantidad de la población absoluta para poder tener la población relativa. Así, la población relativa se obtiene relacionando el número de kilómetros cuadrados que tiene el país con su población absoluta y luego se obtiene la población relativa. Hoy, veamos ahí, tenemos la población urbana. ¿Qué es la población urbana? La población urbana son los habitantes que viven en las ciudades, que viven en las villas o que viven en los pueblos. Y el que no vive en el pueblo, en la villa o en la ciudad, ¿qué clase de población será? ¿O qué clase de habitantes se le puede llamar? Veamos. La población urbana son los habitantes que viven en las ciudades, villas y pueblos. Ahora veamos esa gente cómo vive y qué es lo que tiene. En las ciudades, las personas tienen más cerca los centros escolares, tienen cerca los centros de salud, tienen cerca las oficinas públicas y privadas, los bancos, los lugares de trabajo y tienen mejor transporte. Si ustedes ven, un cantón de Holocuilta no tiene el mismo transporte o la calidad de transporte que tienen aquí en Holocuilta. En Holocuilta están los panelitos o los huevitos que se les llama. En cambio, para los cantones solo existe unos pick-up que son los que llevan y traen gente al pueblo, comparándoles a Holocuilta. En Holocuilta, vean, centros de salud son la clínica, Fosalud y las clínicas de los doctores que tienen sus clínicas privadas. Por ejemplo, aquí en Holocuilta tenemos algunos médicos a donde los llevan sus padres a consulta. Si no van a la clínica, si no van a Fosalud, buscan al médico particular. Ya han escuchado ustedes a sus padres que les dicen, te voy a llevar donde el doctor Jesús, te vamos a llevar donde don Chus, te vamos a llevar donde el doctor Juan Carlos, te vamos a llevar a donde el doctor Noelito, te vamos a llevar donde la doctora Sonia, te vamos a llevar a donde el doctor, bueno, X doctor, aquí en el hospital. Entonces,
bancos. Tenemos bancos. Uno de los bancos que tenemos aquí es la Caja de Crédito y la Cooperativa San Cristóbal. La Cooperativa San Cristóbal es un banco que está aquí contiguo o pegado al súper de la mía Julita. Y el otro banco que tenemos es la Caja de Crédito, que queda allá por la gasolinera en el barrio El Carmen. Entonces, eso existe aquí en el área urbana. Oficinas públicas. Oficinas públicas tenemos el juzgado, la alcaldía, como oficinas públicas. Juzgado, alcaldía, la PNC, y como centros escolares tenemos 4 centros escolares privados. 4 centros escolares privados. Rómulo, San Juan Bautista, San José y Reina Sofía. Ahora, instituciones o centros escolares públicos. Nuestra Señora de la Paz, conocido como el Complejo. El Instituto Nacional. El Centro Escolar Alberto Maferrer. La Parvularia Nacional. Bueno, centros escolares públicos. Y los privados, los 4 que ya les mencioné. Entonces, todas esas cosas se dan en el área urbana, en la población urbana. Ahora, veamos la población rural. Son los habitantes o personas que viven en el campo. Ya en los cantones, en los caseríos, ahí ya es el campo. En el campo, el ambiente es más sano. ¿Por qué? Porque tiene menos contaminación. El aire es más puro. El aire es más puro. Ahí se encuentra leña. Se encuentran animales que en un momento dado se pueden comer. En el campo usted puede criar ganado. Aquí en el pueblo no. En el campo usted puede crear animales domésticos. Vaca, caballo, cabra. Todo eso lo puede hacer en el campo. Aquí en el área urbana no. En una colonia usted no puede tener crianza de gallinas. Se busca el campo. Salvo que sea una casa grande que tenga suficiente espacio. Entonces, todo eso es lo que vive la población rural. Allí en la pantalla vemos, por ejemplo, centro de trabajo, allí en las maquilas, ¿ves? Ahí está. Aquí, por ejemplo, en el área urbana, casi no se ven fábricas. Las fábricas están fuera. Ahí vemos también en el área de la población rural, tienes burros, chuchos, vacas. ¿Ya? Bueno, entonces nos vamos a lo siguiente donde dice factores que afectan. Factores que afectan el crecimiento o disminuyen la población. Hay factores que aumentan la población y hay factores que disminuyen la población. Por ejemplo, factores que afectan el crecimiento o que disminuyen la población. Con la pandemia que hemos vivido acá en nuestro pueblo, ustedes todos se han dado cuenta de las personas que mueren a causa de la enfermedad. Entonces, ha afectado el crecimiento de la población y ha disminuido porque se fueron.
Ahora dice, hay factores o motivos que afectan el crecimiento de la población. Corrijamos ahí, ¿ve? El crecimiento. Hay factores, hay arriba. Hay factores. Ahí, adelante. No, para más adelante. Ahí vas para atrás. Hay factores. Ajá, el, en vez de en. Hay factores que afectan el crecimiento de la población. Veamos cuáles son esos factores o motivos que afectan el crecimiento de la población. Veamos la natalidad, la mortalidad y la migración. Esos tres aspectos afectan al crecimiento de la población. Veamos. La natalidad. ¿Qué es la natalidad? Son las personas que nacen en un lugar. Y según la planificación que se tenga de ese lugar, así aumenta o se mantiene la población. Aumenta o se mantiene. Por ejemplo, en otros países, en Europa, la población adulta, la población vieja, estaba dominando hace años a la población joven. Habían menos jóvenes y habían más viejos. Así que estaban ellos preocupados porque la gente iba a morir y les iba a quedar poca gente joven. Planificaron la reproducción en Francia y en España. Ahora vean, si no hay nacimientos, la población se mantiene. Pero si hay nacimiento, aumenta la población de la niñez. ¿Qué hace un pueblo que tiene muchos niños y pocos jóvenes? ¿Qué hace un pueblo que tiene solo viejitos? Debe ser equilibrado. Son los países que deben de planificar su natalidad. Debe ser equilibrada. Tenemos la mortalidad. ¿Y qué es la mortalidad? Pues son las personas que mueren en un lugar. Según los planes de prevención que tenga el gobierno, así es la cantidad de personas que disminuyen la población. Con la pandemia, ustedes ya observaron que dicen que el presidente de la República, unos dicen que ha mantenido bien la pandemia y otros dicen que no ha cuidado bien la pandemia. Entonces, si no se planifica bien, si no se tiene una buena prevención, la mortalidad es fuerte. Si ustedes ven las noticias o leen algún periódico, van a ver que dice que en algún país, en China, por ejemplo, en Estados Unidos, en Perú, en Ecuador, en Argentina, dice que han sido miles de personas que han muerto por el coronavirus. O sea que la mortalidad en el mundo ha venido a arruinarnos en lo que es la mortalidad en todos los países. Esa pandemia. Entonces, allí tenemos otro factor que no deja que mejore el crecimiento de una población. Tenemos también, pasemos un poquito más, además de la mortalidad, tenemos la migración. ¿Y qué es la migración? Es el cambio de las personas de un lugar a otro. Aquí nomás en Orocuito, si usted cambia de un barrio para otro, ya migró aquí mismo en Orocuito.
su barrio quedó con menos gente porque se fue usted. Pero otro barrio aumentó su gente porque usted llegó. Entonces dice, la migración es el cambio de las personas de un lugar a otro. Esos cambios de los habitantes hacen variar el lugar donde viven. Si usted es una persona que tiene un negocio en un lugar y se va para otro lugar y se lleva el negocio, allí ya cambió la vida de ese lugar. Porque tal vez era el único molino que usted tenía allí y se fue para otro lado, ya no hay molino. Hizo cambiar eso. Entonces, la migración es el cambio de las personas de un lugar a otro. Esos cambios de los habitantes hacen variar el lugar donde viven. Hay dos clases de migración, la migración interna y la migración externa. La migración interna es el cambio de un lugar a otro dentro del mismo país. Usted vive aquí en Alocuilta, en el departamento de La Paz, pero se va a vivir a San Salvador. Entonces, aquí es un hueco. Allá a San Salvador aumenta la población de San Salvador porque usted llegó allá con su familia. Si usted ya no quiere vivir en Olocuilta, hay gente que van a vivir a San Miguel, a Santa Ana, a Suchitoto, al puerto, a Santa Tecla, a Zacatecoluca. Entonces, ese cambio de lugar que usted tiene en el país, eso se le llama migración interna. Pero también existe la migración externa. ¿Y cuál es la migración externa? Es el cambio de las personas de un país a otro. Lugares para donde más sale la gente, para donde más salen los salvadoreños, son los siguientes países. Salen para España, para Italia, para Canadá, pídeme Canadá, para Australia, para Estados Unidos, para México y para Guatemala. Para allí son los países para donde más corren, para donde más se van los habitantes salvadoreños. Pero para donde más corren solo es para Estados Unidos. Ustedes como niños escuchan en su familia que dicen fulana o fulano se fue para el norte, se fue para Estados Unidos. Al decir el norte, no sabemos si va para Estados Unidos, para México o para Canadá. Pero generalmente se dice va para el norte cuando van para Estados Unidos. Y si no, oyen que dicen, ah, no, fulano o fulano se va a ir para los estados. De ahí saber que van para Estados Unidos, que es el país para donde más emigra la gente de El Salvador. En Estados Unidos hay miles de personas salvadoreñas. De todo el mundo corre para Estados Unidos. De Centroamérica es donde más personas tiene Estados Unidos. Los centroamericanos, si ustedes se dieron cuenta la semana pasada, que de Honduras habían salido por el lado de Guatemala, al norte de Guatemala, había salido una caravana de hondureños, allá por el lado de Citalá, y entraron a Guatemala. Alrededor de 2.000 hondureños. Entonces, esa migración también deja vacía la población de un lugar. Bueno, ahora veamos. Después de la población, Ernesto, que esta es donde dice la razón principal, hay que dejarla por último. Pero dejémosla ahí. Miren, ahora veamos. La razón, esto lo vamos a dejar aquí y después
Lo vamos a agregar allá al otro lado. Dice, la razón principal para irse de un lugar a otro, la razón principal para emigrar, o sea, para ir donde quiere El Salvador, ¿cuál es la razón principal? El desempleo. Compóngame ahí desempleo, por favor. Bueno, esa es la razón para que una persona se vaya, o para que todas digan, nos vamos de aquí a El Salvador. ¿Por qué se van? Porque hay una razón principal para poder irse. ¿Y cuál es esa razón principal? El desempleo. Si no hay empleo, no hay comida. Si no hay empleo, no hay comida. Bueno, hoy pues vamos acá y tenemos el tema que dice la inmigración. La inmigración. Pero es que ya vimos eso. No, no nos confundamos todavía. La migración es irse de un país a otro o de un lugar a otro. Ahora veamos qué es la inmigración. La inmigración son las personas de otros países que vienen a vivir en El Salvador. Ellos emigran de allá para acá. Entonces, cuando ellos llegan aquí, a eso ya se le llama inmigración. Cuando vienen de allá son migrantes. Cuando llegan acá son inmigrantes. Los salvadoreños van para Estados Unidos. Son migrantes. Para ellos cuando llegan allá son inmigrantes. Por eso dice, la inmigración son las personas de otros países que vienen a vivir a El Salvador. Veamos ahí. Algunas razones para inmigrar o emigrar son. ¿Cuáles son las razones principales para que la gente se vaya para otro país? ¿Por qué se va? Veamos razones para que la gente se vaya para otro lugar. Uno, el desempleo. ¿Y qué es desempleo? Que no hay trabajo. Dos, las crisis sociales. Por ejemplo, las crisis sociales que vivimos en este momento en el país es el desempleo. Y la otra son las amenazas. Las amenazas. También otro problema son las guerras o conflictos armados. Las guerras o los conflictos armados. Un tiroteo es parte de una guerra. Ustedes ya escucharon hablar a sus padres o a los maestros o a las personas adultas, ya nos han escuchado en sus casas hablar de la guerra que tuvo el país acá interna, una guerra interna, entre la guerrilla y el ejército nacional. El ejército y los cuerpos de seguridad que se le llama con la guerrilla. Esos son los conflictos armados. Otro problema por el cual se va la gente también es por la superpoblación, que no caben en el país. Mucha gente tiene el país. El país es muy pequeño y tenemos superpoblación en algunos lugares. Otro problema es las catástrofes naturales. Hay lugares donde la gente vive al pie de una montaña, esperando que en algún momento se les puede venir un derrumbe y los va a matar porque les va a dejar su casa. En los diarios, en la televisión, ustedes han observado los deslaves
que hay de los bordos que hay a la orilla de las carreteras o en algunos pueblos, que dice allí en la noticia del periódico: deslave inunda a tal lugar, o deslizamiento de tierra mata tantas personas. Allí se ven en la televisión, se ven en las redes sociales, a las personas, a los rescatistas que están sacando los cadáveres o quieren sacar los cadáveres de aquellas personas que quedaron soterradas por el derrumbe que se dio en tal lugar. Entonces, esos son catástrofes naturales. El huracán que pasó hace poco, tuvimos una tormenta que se llamaba la tormenta Amanda. ¿Qué hizo la tormenta Amanda? Hizo, pues, deslaves buenos. En Santo Tomás murieron 7 personas de una familia que pasaron como casi una semana buscándolo. En otros lugares, en Zaragoza, por ejemplo, también se vino una luz de tierra a caer a ellos y se perdieron 6 personas. En Santo Tomás quedaron soterradas 6 personas. En Zaragoza 7, en Santo Tomás 6. Y así, en distintos pueblos de nuestro país, hubo mucha gente que perdieron vida a causa de los desastres naturales. Entonces, de otros lugares, vienen también para acá, para nuestro país. Y aquí en nuestro país, ustedes van a ver gente china. Aquí en el país hay chinos viviendo, bastantes chinos. Hay japoneses, o sea, que son de Japón. Hay coreanos, que son de esa misma zona. Hay españoles, o sea, de España, que vienen para acá. Pero también hay italianos. Por ejemplo, en el oriente del país, allá en la Unión, especialmente en la Unión y San Miguel, en la Unión y San Miguel hay muchos nicaragüenses. A Morazán casi no van porque queda más lejos. Y les queda más lejos el lugar de la carretera panamericana y de la carretera del litoral o la longitudinal. Entonces, los departamentos que más buscan los nicaragüenses son San Miguel y La Unión. Esos son los departamentos que más buscan los nicaragüenses. Se vienen de Nicaragua, emigran de Nicaragua hacia El Salvador. De El Salvador a Nicaragua son pocos, pero de Nicaragua a El Salvador son bastantes. Pero la principal razón para irse de El Salvador para otro lugar es el desempleo. Buscando mejoría económica, buscando mejores niveles de vida. Porque aquí en el país hay muchos habitantes salvadoreños que están en los Estados Unidos. Y una muestra es que de Estados Unidos, familiares de aquí de El Salvador reciben remesas, que le llamamos. La remesa consiste, pues, en que las personas que trabajan allá en el otro lugar, en otro país, le mandan dinero a los familiares que han dejado aquí. Aquí en Olocuilta hay algunas personas que se fueron para España y de España les envían pues algún dinero a los familiares que han dejado. Otros se han ido para Italia. De igual manera, el desempleo de El Salvador ha hecho
que corran para otro país. En Italia, allá pues les está yendo mejor, porque aquí no había nada, y de lo poco que ganan, mandan un poquito siquiera para los familiares que han dejado acá en El Salvador. Entonces, esa es la razón por el desempleo. Y también pues las amenazas, que iría en segundo lugar. Bueno, muchachos, vamos a dar una repasadita general. Bien, ¿cuál dijimos que era la razón principal para irse de El Salvador? El desempleo. Es raro que una persona que vive aquí en lo urbano, es bien raro que se vaya al área rural a vivirse al campo. No, es al contrario. Personas que viven en el área rural, en el campo, mejor buscan venirse aquí al pueblo, ¿no? Buscan el área urbana. Ah, dicen que me voy para Locuilta, porque en Locuilta quiero poner a mi hijo en un colegio. Me voy para Locuilta porque ya hay negocio. Entonces, el empleo, el negocio, la educación de los hijos está en juego y entonces los padres buscan donde sus hijos puedan vivir mejor. Algunos de Orocuita van a vivir a San Salvador. ¿Por qué? Ah, porque ya está la universidad. Para que mi hijo no esté viajando, me voy a ir a vivir a San Salvador.